Queremos dar a bem-vinda às visitas. Queremos dizer a você que nos acompanha que é uma alegria poder abrir a palavra de Deus. Também damos a bem-vinda a los que nos acompanham por la televisão, por la internet, por um DVD. Que o Senhor nos bendiga, que podamos cada dia mais preparar-nos para a grande hora de que vamos a receber nuestro Redentor en las nubes de los cielos. Amém, hermanos? Así que damos um feliz sábado para todos e abrimos a palavra de Deus em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Estamos estudando, hermanos, os livros proféticos. Estudamos parte de Apocalipse, agora estamos analisando Daniel, a parte profética, não a parte histórica. E depois vamos ter que regressar a Apocalipse outra vez, porque agora vai ser o cierre. Pero Daniel, hermanos, contiene a verdade presente. E que significa a verdade presente? Exponer a Jesus em su ministério, em el santuário. E se miramos e entendemos isto, vamos entender a obra que nos toca a nós outros. E vamos entender porque de todas as igrejas que estão em este planeta, nomás a igreja adventista predica sobre a doutrina del santuário. Por isso que foi muito importante os estudos que já hicimos do livro de Daniel, porque em el capítulo 2 miramos que a estátua é derrumbada quando viene a piedra. El capítulo 7, entonces, es el capítulo que más habla de tronos, por eso se estableció un juicio. Ahora el capítulo 8 va a ampliar lo que dejó pendiente en el capítulo 7 y nos va a dar luz en el capítulo 8, especialmente, porque ya no habla de Babilonia, pero especialmente de la obra del cuerno pequeño, que el capítulo 7 já falou um pouco, pero o capítulo 8 amplia esta obra porque ataca nuestro Salvador, ataca a igreja de Deus e ataca a lei de Deus, o governo de Deus. Pero é muito importante, hermanos, que em este estudio do livro de Daniel não enaltecemos o pecado, porque se há uma coisa, hermanos, que eu miro que está em todos os lugares, é um engrandecimento do poder del mal. Agora, em muitos lugares já estão alguns comendo as unhas. Oh, o Papa vem agora em Estados Unidos este ano. Que venga o Papa. E quem é o Papa? A mim me interessa quem é Jesus. Porque se eu vou ter medo de Goliat, pero então como vou ser eu um Davi? Não importa meu tamanho, importa o tamanho de meu Salvador, hermanos. E quando Davi disse assim, deixa que eu enfrente este gigantoto, porque ele mirava um gigante maior, hermanos. Então esse gigantito aí nada era a los pies del gigante grande, que é Deus. Então, em outubro vai quebrar a economia dos Estados Unidos, porque agora a China está crescendo, e hermanos, que quebre todas as economias del mundo, a economia del Banco de Deus nunca vai quebrar. ¿Sabe por quê? Porque Filipenses disse bem claro, Ele suplirá todas nuestras necessidades. E que quebra a economia, minha água e meu pão estão ¿qué? Seguros. Assim, meus irmãos, nossa tarefa em el púlpito, qualquer predicador que venga, é engrandecer o nome de aquele que é sobre todo nome. E nós vamos descobrir, como já estamos lendo, que Daniel não contemplava a Nabucodonosor, a Belsasar, a Ciro, a Dario. Ele não se preocupava com quem estava em el trono, ele orava ao Deus del cielo. Agora, hermanos, o capítulo 9 foi um capítulo tremendo, porque o capítulo 9 nos deixa entender que Daniel agora tem que receber uma luz muito grande, pero não estava preparado. E nós outros, ao estudar esse sermão, miramos também que nós outros não estamos tão preparados. E é interessante isto, hermanos, porque através de nós outros, o Senhor se propõe a ser a obra maior de todos os tempos. Já foi muito grande a obra que hizo com Noé, quando enviou Noé como um mensageiro, preparar uma barca, e depois
livrar a igreja del dilúvio. Já foi grande a obra quando enviou a Moisés a quitar Israel de Egipto, a llevarlos a la tierra de la promesa. Foi muito grande a obra que hizo por muitos homens e mulheres, pero maior é a obra que o Senhor se propõe a hacer en esse tempo, hermanos. Amém? Sí, é preparar uma igreja para que estejamos vivos quando cheguem os últimos acontecimentos. Então, o capítulo 9, hablamos del perdão de Deus, como Deus queria perdonar a Israel, como Deus queria livrarlos del maligno, como Deus queria llevarlos adelante, pero miramos o grande fracasso de Israel. E miramos o capítulo 9, del versículo 24 adelante, diz: 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. E o pueblo judío havia recebido toda a luz que lhes era possível receber, pero a luz estava centrada não apenas em el santuário, a luz estava centrada em el Mesías. E Daniel tinha compreensão de esto. E o capítulo 9 diz, o versículo 17, que ele estava orando: Senhor, tenha misericórdia de nós outros, pecamos, nos rebelamos, e tu santuário está derrumbado, tu santuário está assolado. E agora vem, hermanos, uma revelação a Daniel especial, para que ele tivesse compreensão, não somente de lo que iba a passar em seus dias, pero muito mais de lo que iba a alcançar hasta el tiempo del fin. Então, hermanos, al estudar esta profecia, não entramos em la matemática, la calculadora divina de Deus, pero busquem mais conhecimento, busquem estudar mais. Há que gravar essas fechas. Eu sei que é um pouco difícil, e mencionamos especialmente para as visitas, que vêm ao princípio e dizem: estou mareado com tanta fecha, com tanta história, pero é importante que tenhamos uma compreensão que esta profecia, meus queridos hermanos, começou no ano 457, e se calculamos Daniel capítulo 8, versículo 14, que são 2300 tardes e manhãs, vamos ver que isto nos leva hasta o ano de 1844. E o capítulo 9 nos dá bastante luz para entender que é precisa a matemática de Deus, que não é por dizer apenas um capricho de los teólogos que põem essas fechas, pero sí es precisa a revelação de Deus. E agora miren o que passa. Vamos a abrir o livro de Daniel. Diz assim o capítulo 9, versículo 23. Aí está falando del ángel Gabriel, que é o que vino a dar a profecia quando Daniel estava orando. Capítulo 9, versículo 23 diz: al princípio de tus ruegos foi dada a ordem, e eu he venido para enseñártela, porque tu eres muito amado. Entiende, pues, a ordem e entiende a visão. Então, mencionamos, hermanos, de que há governo em esse universo. E em el governo del universo está Deus. E Deus é a palavra final. Aí disse muito claro, foi dada a ordem, não há questionamentos. O secreto, mis hermanos, de la salvación, el secreto para tener buena salud, es obedecer la orden. Algunos no agarraron la idea. Voy a hablar otra vez. El secreto para la salvación y el secreto para gozar buena salud es obedecer la orden. Se você agarra o sentido dessas palavras que apenas falei, eu poderia cerrar a Bíblia e cada qual ir a casa e saber como chegar ao cielo, saber como viver saudável, saber como fazer obra missioneira, médico missioneira. Porque, hermanos, o secreto é obedecer. Lo que não passou com Adão e Eva, lo que não passou com Israel, lo que não passou com Sansão, lo que não passou com... Pudiera hablar tantos, ¿no? David, Salomón, porque cayeron, pecaron. Y lo que no pasa con nosotros. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 28, en la obediencia está la bendición.
Y en la desobediencia está la maldición y involucra también la enfermedad. Pero Dios, como estudiamos el culto pasado, Dios es rico en perdonar. Dios quiere perdonarnos, limpiarnos, purificarnos. Dice Daniel, vamos a estudiar el capítulo 12, que los justos entenderán, obedecerán, serán limpios, serán purificados, serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque ellos entenderam este secreto, que é o secreto de Daniel. Por isso les mencionei quando começamos a estudar esse capítulo de Daniel, que Daniel é como um tipo para o remanente. Daniel é como que uma sombra para o que serão os 144,000. O livro de Daniel é como um plano para a igreja del tempo del fim. Por isso, meus irmãos, agora o capítulo 10, que é o que vamos estudar hoje, diz assim. Daniel capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él, ¿qué dice la Biblia? Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Es importantísimo, hermanos. Él comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Queridos hermanos, si recordamos um pouquinho, estudamos de que Daniel não podia entender, não lhe entrava na cabeça, porque estudamos que Daniel estava preocupado porque se cumplieran, já estava para cumprir-se os dias de los 70 anos que falou Jeremias, e ele não mirava nenhum movimento por parte de los reis de Pérsia, de que pudiera ele regressar com seu povo a Jerusalém. Assim que ele estava agora orando, buscando saber, buscando entender, pero ele não quisera saber del tempo del fim, ele queria saber como regressar a Jerusalém. Pero agora Deus vai usar esto para dar a través de Daniel uma luz para a igreja de todos os tempos. E agora o capítulo 10 diz que Daniel agora recebe a visão del capítulo 9 e agora tem inteligência, tem compreensão, tem discernimento. Querido hermano, ore para que Deus pueda abrir tu mente. Eu oro todos os dias. E isso de minha vida, hermanos, uma búsqueda de la verdade, porque assim diz Daniel 7:19, não? Daniel 7:19 diz assim, e isso me gusta. E diz assim: entonces tuve desejo de saber la verdade. Quer dizer, não é por acaso que Deus diz, não, eu vou dar a luz a este Daniel. Não, ele tinha ganas de saber a verdade. E por isso, hermanos, há muitos peligros, porque aí em Mateus 24 diz, vendrão falsos cristos, falsos maestros, pero se temos ganas de saber a verdade, obedecer a verdade, o Senhor nos vai guiar em la verdade. Amém, hermanos? Então, por isso a mim me gusta o livro de Jeremias 33:3, diz assim: clama-me e te responderé, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Pero esto, mi querido hermano, involucra uma guerra, involucra uma batalha. Porque você não pode pensar que você vai sentar e ver pastor Gambetta ou pastor Souza e sabe todo. Não, 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 hermanos. Você não pode seguir um homem, você não pode seguir uma igreja, você não pode seguir um ministério, um movimento, ou não importa, uma conferência. Você tem que estar conectado com Jesus. Você tem que receber a unção do Espírito Santo. Agora, se este pastor, ou esta igreja, ou este movimento está andando em la luz, eu com eles vou. E digo amém. Pero a la vez que uno se descarría e habla em contra, então também temos que apartar-nos. Seguir a Cristo é uma batalha. Diz o versículo assim, bem claro aí, hermanos. Era um grande conflito. O conflito era grande. Muitos não aceitam a ideia
de lo que predicamos, del gran conflicto, por esta guerra, hermanos, que empezó allá en el Edén, ya había empezado en el cielo, porque la Biblia menciona en Apocalipsis 12, versículo 7, que hubo una guerra, una batalla, hubo una pelea en el cielo. Por esto, nosotros decimos que es el gran conflicto. El capítulo 10 de Daniel va a hablar del conflicto, hermanos. Y hoy yo y usted estamos involucrados en esta pelea. Estamos involucrados en esta guerra. Por eso, hermanos, aunque estamos unidos en Cristo, no podemos confiar en un hombre para nuestra salvación. Tenemos que confiar apenas en el Señor de señores. Amén, hermanos? Entonces ahora, ¿qué es que encontramos en el capítulo 10 de Daniel? ¿Qué es que podemos leer aquí y sacar para nuestra vida espiritual? La primera cosa, hermanos, que encontramos es que en esta búsqueda Daniel estaba afligido. La palabra de Dios nos deja bien claro de que la vida no es fácil. Dice que Jesús dijo bien claro allá en Juan capítulo 16, me parece, que no debemos temer porque Él venció el mundo. Entonces, pero Él venció al mundo con ruegos, con lágrimas, con sudor y con su propia vida tuvo que dar para vencer el mundo. Y a nosotros, hermanos, yo creo que tampoco no es diferente. Y ahora con Daniel está afligido por 3 semanas, 21 días. Y ahora Daniel ayuna, Daniel está en oración, Daniel está suplicando, intercediendo. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la causa? ¿Qué quería Daniel cuando está en esa búsqueda? Y ahora mira lo que pasa en el capítulo 10 del libro de Daniel. Ahí no voy a leer todo el libro, todo el capítulo 10, porque me tomaría mucho tiempo. Pero apenas una introducción para que usted entienda. Después regresamos ahí a los versículos. Dice el versículo 4: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Ezequiel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, quiere decir el oro más puro. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Dónde encontramos una visión semejante, hermanos? Claro que sí, Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿Quién es este personaje? No hay otro igual, es Jesús. Pero mire, hermanos, que en el capítulo 9, Daniel había recibido la visión que el príncipe sería quitado, él sería eliminado, él sería borrado del pueblo de Dios, él sería eliminado de su poder. ¿Por qué? Porque él tomaría el lugar de nosotros. Y Daniel estaba espantado, Daniel estaba preocupado, el santuario derrumbado, el príncipe quitado, el Mesías derrumbado. Pero ahora el capítulo 10, Daniel está orando, Daniel está ayunando, y ahora le viene una visión. Y la visión que él mira no es un cordero, no es un bebé en el pesebre, no es un carpintero caminando. La visión que él ve no es la cruz. La visión que Daniel recibe es una teofanía. ¿Me entiende lo que es teofanía? Es una manifestación de gloria. ¿Quién es este ser, hermanos? Este ser es el Señor Jesús. Cristo se apareció a Daniel, así dice la sierva del Señor. Dice así: nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a Daniel. Esta descripción es similar a la que presenta Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Ahora viene nuestro Señor con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos días. Este conocimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado por la inspiración para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Review and Herald del año 1881. Así, hermanos, que Jesús viene ahora a visitar a Daniel.
E aqui dice bem claro, viene com outro mensageiro celestial. E mira, hermanos, que miramos que já vino Gabriel antes, e Gabriel agora dá a Daniel a luz, pero o profeta Daniel não estava listo para receber toda a revelação. Portanto, agora Jesus viene, hermanos, a apoiar Gabriel em esse ministério. Quando nós outros leemos a Bíblia, temos, como dije al principio, hermanos, que tener mucho cuidado cuando hablamos de la persona de nuestro Dios. La Biblia menciona que debemos quitar los zapatos de los pies. Cuando estamos hablando a respecto de nuestro Criador, hay que tener reverencia. Reverencia. Dice la Biblia, Habacuc 2:20, cállese delante de él toda la tierra. Dice el libro de Hebreos, porque Él es un fuego consumidor. Dice 1 Timoteo 3, porque Él habita en luz inaccesible. Él habita en gloria. Por esto la importancia, como mencioné al principio, de estudiar la doctrina del santuario, porque si nosotros nos metemos en los evangelios y metemos en las profecías sin entender el santuario, podemos equivocarnos, como muchos están equivocados, inventando doctrinas nuevas y espurias para desviar el pueblo de Dios. Entonces ahora, hermanos, en el libro de Daniel, nosotros vamos a encontrar algo interesante. Não é solamente que encontramos falando sobre saúde, sobre vegetarianismo, porque Daniel era vegetariano. Não é solamente profecia, mais que todo, o livro de Daniel é uma manifestação de Jesus. Jesus vem a Daniel. E qual a razão? Qual é o propósito? Aqui vino Jesus. Porque havia aparecido no capítulo 9 como um Messias que havia sido quitado, assim diz a Bíblia. Pero agora Jesus vem em el livro de Daniel com um propósito solene. Eu quisiera, hermanos, ampliar um pouquito esto, porque isso é muito bonito. Diz assim o versículo 7, eu solo, Daniel, vi aquela visão e não la vieron os homens que estavam comigo, sino que se apoderou de ellos um grande temor e oyeron e se escondieron. Quedei pois solo eu e vi esta grande visão e não quedou força em mim. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Cada vez que un ser humano ve la gloria de Dios, cae por tierra, se le aflojan las piernas. Incluso a Daniel se le acabó el aliento. A Juan menciona, yo caí como muerto a sus pies. Não estamos preparados aún para habitar com Deus. Mas agora todavia, hermanos, há grande debilidade em nós outros, por causa do pecado, por causa das enfermidades. O Senhor tem que ter misericórdia de nós outros. Por isso prediquei o sermão passado que Deus é rico em perdonar, está disposto a perdonar. Pero ¿para qué viene Jesús? Y ahora que viene a ser Jesús con Daniel. A la casa le pido, hermanos, que lean todo el capítulo 10, porque yo no voy a poder leer todos los detalles. Ese capítulo es muy bonito. Pero ahora nos va a hablar otra vez lo mismo que ya fue hablado. El versículo 11 dice así: y me dijo Daniel, varón muy amado. Hermanos, Dios nos ama. El Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor está luchando con todas las armas que el cielo tiene para salvarnos, para llevarnos para su reino. Pero hermanos, pensamos que la gran batalla es contra el diablo y contra Satanás, y sí también. Pero la gran batalla, mis hermanos, lo que imposibilita el poder de Dios de ayudarnos, soy yo mismo. El gran tropiezo que Dios tiene para ayudarnos es nuestra propia voluntad, que Dios no puede quebrantar, porque Dios nos respeta. Él nos dio libre albedrío y Él ahora tiene que respetar nuestras decisiones. Pero nada cambia
Nada cambia en el corazón de Dios, en la mente de Dios, sus sentimientos de Él para con nosotros, aunque pecadores. Varón muy amado, Dios te ama, Dios me ama. Y si Dios no me amara, hermanos, yo ya no estuviera. Todos mis amigos de infancia, bueno, la gran mayoría están muertos. Pura droga, pelea. Y yo todavía por su gracia aquí estoy vivo. Y aún planeo vivir por la eternidad, ¿no? Pero Dios me ama, yo siento su amor. Y ahora el Señor viene y dice: Daniel, varón muy amado, usted tiene que sentir este amor, porque si usted no siente el amor de Dios, ¿de qué sirve saber toda la Biblia, conocer todas las profecías, ser líder de iglesia, ser un pastor, ser un anciano? Si usted no siente el amor de Dios, el frío del pecado no puede cambiar tu vida. Ser vegetariano no nos lleva al cielo. Conocer las profecías no nos garantiza la eternidad. La puerta del cielo tiene un nombre, es Jesús. Y ahora Jesús viene con Daniel. Si usted sigue leyendo, Daniel describe que no tenía fuerza, no tenía aliento, estaba por tierra, y el Señor lo levanta, le toca, le regresa la fuerza, la vitalidad otra vez. Él da fuerza al cansado, Él que nos levanta cada mañana, nos resucita cada mañana, Él que nos da el aliento de vida, Él que envía el sol, la lluvia y que promueve el crecimiento del grano en el campo, Él que nos da la fruta, Él que nos da, hermanos, la familia, nos da la iglesia, nos da la ropa, nos da el carro, nos da todo lo que necesitamos. Ahora Daniel tiene esa seguridad y se fortalece. Si usted sigue leyendo, él se fortalece y queda parado. Y ahora entonces viene el motivo de la visita, porque Jesús vino con otro ser celestial. Jesús no vino solo, viene a ayudar a este otro ser celestial. ¿Y de quién está hablando la Biblia? La Biblia, mis hermanos, nos deja claro que en la presencia de Dios hay seres. El libro de Hebreos los llama ministros. Ellos son ministradores de nuestra salvación, son ángeles. Y hay diferentes tipos de ángeles que están a nuestro servicio, que están haciendo una obra para Dios y que no la dejan a un lado. Ellos son fieles al Señor. Esto tiene que quedar bien claro hoy, hermanos, para que tengamos esa seguridad de nuestra salvación, que no tengamos miedo de Dios, que no tengamos, hermanos, ninguna duda de nuestra salvación. Entonces la Biblia habla, hermanos, de ángeles especiales. La Biblia habla de los querubines, a veces son llamados de serafines o terubines, son lo mismo. Son ángeles que habitan en la presencia inmediata de Dios. ¿Y por qué ellos están en la presencia inmediata de Dios? Porque Dios no puede ser visto. Aquí está algo, por eso les mencioné, cuando hablamos de Dios tenemos que quitar los zapatos de los pies. Porque, hermanos, eso es un terreno sagrado. Estamos hablando de nuestro Creador, Él que nos da la vida y que tiene que ser reverenciado. Entonces, mis hermanos, esos querubines, la tradición judía, dicen los judíos, son 7. Pero la Biblia habla de 4, más un que se reveló, que era el patrón o el mayor de todos, llamado querubín grande o querubín cubridor. Cuando estudiamos la doctrina del santuario, tenemos una idea de cómo ellos están en la presencia de Dios en el lugar santísimo, arriba del arca, arriba del propiciatorio. Ahí estaban esos ángeles moldeados en oro puro y que ellos tenían entonces alas. En Ezequiel capítulo 1 habla bastante de esos seres. La Biblia habla de 4 seres vivientes, son los querubines, están en la presencia de Dios. Y el libro de Ezequiel, hermanos, nos ayuda a entender un poquito más a respecto de esos seres que ahora aparecen en el libro de Daniel
y esses seres, hermanos, estão a serviço del Senhor para enfrentar poder antagônico. Aqui lo encontramos em Daniel. E estas profecias, hermanos, são para nosso tempo, para entender em esse momento de que há uma guerra real, uma guerra, hermanos, em andamento, que pronto vai acabar. Pero temos que conhecer os dois lados, temos que saber como tomar decisões para que não vayamos perder nossa salvação. E Daniel agora está sendo iluminado, Daniel está sendo visitado, e Deus quer que tenhamos esta luz para que podamos entender isso. E o capítulo 10 diz assim, capítulo 10, versículo 12: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aqui, hermana Huerta, entendemos quão importante é o ministério de oração, não? Cambiou, hermanos, todo o rumbo de las coisas. Aqui dijo bem claro, a causa de tus palabras, porque Daniel estava orando e ayunando. E agora, hermanos, em este momento, a Bíblia menciona que era a batalha contra a obra de Deus realizada por el rei de Pérsia. Agora, em esta batalha, diz entonces, versículo 13: Mas el príncipe del reino de Pérsia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Pérsia. Eu me gostaria de fazer uma correção antes de seguir adelante, porque isso é importante que vocês entendam este versículo 13. Aqui diz assim: 21 dias, 3 semanas peleando, se me opuso el rei de Pérsia. E disse, pero vino Miguel. Allá en el capítulo 12 vamos a estudar bien, porque el capítulo 10, 11 y 12 es un grupo. Estamos apartando aqui por el tiempo, não podemos predicar los 3 capítulos, pero debíamos estudar 10, 11 y 12. El capítulo 12 vai falar bien quién es este Miguel. Y es la corrección que quiero hacer así. Y es Miguel, no, como dice aquí, uno de los principales príncipes. Dice así, el principal de los príncipes. ¿Corrigieron? Miguel, el principal de los príncipes, que es el líder. Agora Miguel, el mero, él vino para ayudarme. Así que no hay duda, hermanos, porque allá en el capítulo 12 vamos a estudiar más sobre Miguel. Pero, hermanos, que coisa tão bonita, que coisa maravilhosa. É poder ler isto como Daniel, que estava afligido, estava orando, estava ayunando, porque muitas vezes, não sei que problema você está enfrentando agora, mas às vezes temos um problema tão grande que nos desesperamos e pensamos que já não há solução e que estamos entregados ao mal. Pero agora vem uma ajuda do cielo, agora vai haver um cambio, hermanos, e agora nos dá aliento, nos dá ânimo em ler essas palavras, porque vamos entender, hermanos, de que este momento, a ordem del cielo cambia el rumbo de las coisas. Glória a Deus, hermanos. Eu me quedo muito animado e feliz estudando esses temas de Daniel, hermanos. ¿Sabe por quê? Me pongo em seus sapatos e hoje estamos em el mesmo. Mira comigo o capítulo 10, versículo 19, diz assim: E me dijo, muito amado, mira, 3 vezes, não? Muito amado, não temas. Hermano, não tenha temor, não tenha medo, não tenha desânimo. Não importa que problema tenhas, diz, não temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame, Señor, porque me has fortalecido. Eu amo estas citas, hermanos. Quem nos fortalece? Quem nos dá ânimo? Quem nos lleva adelante? Quem derruba a montanha? Quem nos hace passar por el fuego? Quem nos hace passar por el agua?
A veces, hermanos, estamos desesperados atrás de un doctor, a través de una clínica, a través de una planta, a través de una fórmula, una hierba, una medicina, un antibiótico. Pero ¿quién mantiene la vida del ser humano, mis hermanos? Es Dios. Aunque es bueno conocer una buena comida, una buena planta, pero es Dios el dueño de la vida, hermanos. El Señor fortalece a Daniel, el Señor levanta a Daniel, le pone alegría en el corazón, le pone esperanza, le pone ánimo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que fortalecernos con esta fe, que estamos delante de un Dios onipresente, onipotente y omnisapiente. Un Dios que tiene todo poder, está en todo lugar y tiene toda sabiduría. ¿Decimos amén? Por eso Jesús oraba, conocerte a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Mis queridos hermanos, nosotros en la Biblia encontramos un poder que excede o que ultrapasa nuestra comprensión. No podemos entender. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios jamás alguien lo vio. ¿Sabe por qué? Si vemos a Dios, seríamos fulminados, destruidos. Ahora entonces, este mismo Dios, tan rico de gloria, majestad y poder, tiene que velarse, esconderse para poder acercarse a sus criaturas. Y por eso, hermanos, que Satanás cayó en el error de pensar que pudiera tomar la posición de Dios. Porque cuando él miró este arcángel, como dice la Biblia, Miguel, el gran príncipe, pensó: no, yo puedo ser mayor que él. Pero no pudiera entender que este Miguel era alguien igual al Dios de gloria que él protegía con su cuerpo. Ya mencioné esto, pero para las visitas voy a mencionar otra vez. No es que Dios tiene que tener ángeles guardaespaldas. Así se dice, guardaespaldas, ¿no? Sí. Esos ángeles especiales, ellos no están protegiendo a Dios. Ellos están protegiendo a las criaturas de la gloria de Dios, ¿entendieron? Porque la gloria de Dios es como por decir: ¿cómo voy a mirar el sol? O entonces la nebulosa de Andrómeda, que es 10 veces más fuerte que la luz del sol. No pudiéramos, siquiera pudiéramos poner los ojos porque quedaríamos ciegos. Ahora entonces, ¿qué decir de acercarse a alguien que crió el sol o la nebulosa de Andrómeda? No podemos siquiera pensar de ir a la presencia de Dios, porque seríamos al mismo momento queimados, nosotros o un ángel o cualquiera de las criaturas. Entonces Dios, para salvaguardar sus criaturas, Él crió querubines, que son ángeles que tienen una materia especial, si es que podemos decir así, o un cuerpo especial, que pueden tolerar esa gloria, esa luz, esa majestad, ese poder, sin serem destruidos. Pero ahora estamos hablando de Dios Padre, porque la Biblia también habla del Dios Hijo. Este Dios Hijo anda entre sus criaturas. Él visita los lugares. Él administra el universo. Pero Él no es inferior. Aquí está el error de la mayoría de los que empiezan a atacar a Jesús. Porque Jesús, aunque se hace parte de la creación, porque tiene, por decir, acceso, comunicación con las criaturas, pero Él dejó bien claro: es igual al Padre. Entonces ahora este Dios inaccesible tiene acceso a las criaturas, anda con los ángeles, visita los mundos, cría otros mundos como crió este planeta, y todos estamos a gusto a su presencia. Pero ahora entró el pecado, ahora ya ni el ser humano no puede tener acceso a la presencia de Jesús, porque seres pecadores no pueden tener acceso a seres espirituales, porque seríamos también destruidos. Pero ahora, para el colmo,
de la felicidad de los seres humanos. Este mismo Dios que andaba entre las criaturas celestiales se hizo carne y se hizo ser humano para salvar a los seres humanos. Por eso les menciono de que cómo esto va a entrar en nuestra cabeza. Es algo tan grande, tan magnífico, tan eterno, tan infinito, como nuestra cabecita, mis hermanos, si mal podemos agarrar la matemática de Daniel 9, 24 hasta el 27, ni entendemos. Ahora que decir entender el Criador. Entonces, mis hermanos, pero no termina ahí, hermanos. No es solamente Dios el Padre que está asentado en el trono de gloria. No es solamente el Hijo que ahora vela su divinidad o su gloria para estar con sus criaturas y especialmente venir a este mundo caído. Pero hay también la presencia del Dios Espíritu Santo. Y la Biblia lo considera Dios, uno con el Padre y con el Hijo. Y por eso, mis hermanos, que la iglesia tendrá que despertar para la importancia de la reforma pro salud. Porque este Dios Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. Así dice la Biblia, no estamos inventando nada aquí, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo. Ele quer habitar em nós outros. Pero Deus tão santo, tão sagrado, tão infinito, este Deus não pode habitar em lugar sucio, corrompido, lugar puro ácido, puro parásito, puro vírus e bactérias. Temos que ter corpo limpio, uma mente limpia. E agora este Deus vai ter alegria em habitar em nós outros. Amém, hermanos? Então, miren. Ahí está la batalla. El capítulo 10 está clarísimo, hermanos. El rey de Persia se me opuso. Y ahora, hermanos, ya en estos días, ¿qué podemos aprender de este capítulo 10? Estamos de la misma manera involucrados en una batalla, en una guerra. Y el enemigo, hermanos, entonces está batallando y ahora tiene que venir ayuda del cielo. Jesús tiene que venir a socorrer esos ángeles que están peleando. Así es que está en nuestra cabeza. Entonces, quando leemos o livro de Daniel, pensamos assim: ai, esses ángeles del mal, este Lucifer, que agora é Satanás, é forte e poderoso, e de tal maneira que os ángeles de Deus estão perdendo a batalha, agora Jesus tem que venir a ajudar. Isso é o que está em nossa cabeça, hermanos. Pero não é assim. Eu quisiera trazer este mensaje para corrigir um detalhe aqui, hermanos. Não é como se estuvieran assim dois poderes com o braço para cá, para allá, que vai ganhar, que não vai ganhar. Deus é infinito, hermanos. Não há nenhum ser em esse universo todo que pueda sentar-se com Deus a dominar. Hermanos, então, que tamanho é o Deus que creemos? E é a mesma trampa que está metida na igreja hoje por apequeñar a Deus, havia na cabeça de Lucifer e por isso caiu em pecado, porque pensou assim, como diz em Isaías 14, disse: eu subirei ao cielo, quer dizer, vou colocar meu trono arriba del trono de Deus. Pero que tonteria, estava borracho. Sim, porque Deus é infinito, não infinito apenas em poder e glória, pero em sabedoria. Que é que podemos fazer que Deus não sabe? Que é que podemos pensar que Deus não sabe? Que é que podemos planear que Deus não sabe? Deus habita na eternidade, hermanos. Ele conhece o futuro, o passado de la mesma maneira. Ele não está restrito como nós outros em um tempo. Ele nunca foi criado, ele é um ser eterno. Então, temos que derrumbar de nossa cabeça esta ideia de que o capítulo 10 está dizendo assim que o rei de Pérsia, que é Satanás, está quase dominando a obra de Deus, está impedindo a obra de Deus. Não é isto. Vamos ler um pouquinho agora, com detalhes para que você vai mirar a realidade de lo que está passando. Aqui diz assim, hermanos. Diz bem claro. O capítulo 10 nos dá algumas palavras que devemos entender para que podamos agarrar a ideia correta. Já leemos o versículo 13. El príncipe del rei de Persia se me opuso durante 21 dias, pero he aquí Miguel, el principal de los príncipes, ahora corrigido, vino para ayudarme, quedé allí con los reyes de Persia. Y el versículo 14 contextualiza y dice así: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estes días. Entonces, hermanos, la palabra de Dios menciona ahora
algo interessante no versículo 20. Ele me dijo, capítulo 10, versículo 20. Ele me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Que pergunta interessante, não? ¿Sabe a razão? Agora ele disse, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, porque yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Apenas detalhe aqui para que não perdamos a sequência. Disse o capítulo 11, porque não há, em el original não há essa divisão. E eu mesmo em el año primero de Darío, el Medo estuvo para animarlo e fortalecerlo. E versículo 2, e agora eu te mostrarei a verdade. Esse vai ser o seguinte tema, o capítulo 11. Pero ponga atenção agora. Se Deus não está dominando Satanás, tentando derrumbar seu braço, por que há uma oposição? A Bíblia deixa bem claro, hermanos, que este planeta está caído. Este planeta está profetizado para ser destruído. Segunda de Pedro menciona del fuego. Antes foi destruído com água, agora está esperando a destruição com fuego. O livro de Isaías 24 menciona claramente que esta tierra está como ¿qué? Como um borracho, ¿no? ¿Por qué? Quebrantaron la ley, quebrantaron el pacto de Dios, y ahora el Señor entonces viene a traer juicio a este planeta. Este planeta, hermanos, es una cárcel. En este planeta están todos los rebeldes del universo. No es que Dios aquí está a ver si gana, si pierde, si tiene fuerza, si no tiene fuerza. No, hermanos, aquí encerró el Señor, en ese planeta, todos los rebeldes del universo. La Biblia deja bien claro, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8, porque el versículo 7 dice que hubo una guerra, una batalla en el cielo, pero no prevalecieran. Y dice el versículo 8, y ni más se halló ¿qué? Lugar para ellos. Ahora el lugar de ellos, y desde su líder, que es Lucifer, ahora Satanás, todos los ángeles, todas las criaturas que se rebelaran, fueron enviadas a este planeta. Por eso la Biblia dice, ay de la tierra y del mar, porque ahora están todos metidos aquí. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos deja bien claro de que en ese planeta Dios creó un modelo para llenar el universo. Cuando nosotros miramos el universo, hermanos, miramos que el universo está vacío. Se você mira as galáxias, porque já temos bastante fotografias da NASA, não? O universo está vazio, é jovem. Essa ideia de bilhões e trilhões de anos que põe isso puro por dizer tonteria, porque este universo é jovem. Este planeta, hermanos, era o plano original para llenar o universo. ¿Por que digo isto? Porque se você analisa esse planeta, todo está em evolução, pero na evolução bíblica. Deus colocou todo para crescer, multiplicar, prosperar. Já he predicado sobre isto, não? O corpo do ser humano não foi criado para ser enfermo e muito menos para morir. É para que se multiplicasse, então ter hijos e nietos e llenar a terra. Pero o ponto, hermanos, que a terra estivesse poblada, estuviera llena. Agora o Senhor então nos daria a sabedoria para ir a outra parte e assim llenar com o plano de Deus o universo. E por que mencionamos isto? Porque a Bíblia deixa bem claro assim no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que nós fomos criados de que maneira? A la imagem e la glória de Deus, a la semelhança de Deus. Quer dizer, somos parecidos, não igual a Deus, não? Pero somos parecidos em forma física, em semelhança física. Temos dedos, temos olhos, temos cabeça, pernas. Não somos como um cavalo ou um perro, nós somos a la imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, hermanos, que temos a aparência de como é Deus, aparência física e a la vez aparência moral. Esse é o ponto. Devemos guardar a lei, porque Deus nos cobra tanto a guarda da lei, porque o Senhor nos criou para sermos seres morales. Quando miramos o que é o ser humano hoje, violentando niños, tendo relação com animais, essa é uma bestialidade, hermanos. O ser humano foi criado a la imagem moral de Deus.
¿Y qué pasó, hermanos? Hubo una rebelión. Y esta rebelión, se unió a esta rebelión el ser humano. Este ser humano que Dios creó como obra prima de este planeta. Adán era para ser, hermanos, lo que es Dios para el universo. Adán era para ser Él aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que somos llamados dioses. No que somos como Dios, pero era para ser como un Dios aquí en la tierra, un mero. Adán era para ser el líder respetado. Y no solamente Adán, Eva con Adán. Por eso, hermanos, ahora que esta rebelión se unieron nuestros padres, todo el planeta Tierra está bajo condenación. Entonces, mis hermanos, ahora entra un punto importante aquí. En este momento, el Señor ahora está llevando a cabo un plan para salvar los seres humanos que quieren salir de este planeta. ¿Me entendieron? El Señor quiere salvarnos de este planeta que está bajo la condenación. 3 maldiciones pesaron sobre este planeta. A la hora que entró el pecado, a la hora que Caín mató a su hermano y a la hora, hermanos, que vino el diluvio. Entonces, hermanos, essas condenações vão culminar agora com as plagas e vai ser então o fim de todo esse planeta. Todo será destruído, incluindo, hermanos, Satanás, os ángeles e todos os seres humanos. Então, o Senhor agora traçou um plano para quitar os seres humanos que queiram sair de aqui, que não queiram ser eliminados e destruídos. E este plano, hermanos, é um plano que Satanás não pudiera imaginar. Satanás não pudiera entender como que Deus salvaria o ser humano, porque se Deus dijo muito claro, se comem del fruto proibido, têm que morir, têm que ser destruídos. Mas é que Deus tinha mais todavía para dar, de lo que jamás se pudiera entender en el pasado. Nunca alguém pudiera entender que o amor de Deus fuera tão grande que Ele tomaria o juízo sobre Ele mesmo para salvar suas criaturas. La ley de Dios es eterna, no se puede cambiar su ley, no se puede cambiar los mandamientos del universo, pero Él asume las consecuencias sobre Él mismo, para que Él pudiera dar a la chance a los seres humanos. Por eso, mis hermanos, que para entender bien el capítulo 10, tenemos que entender bien el capítulo 9, y es que pasamos a la carrera y tal vez que usted no entendió mucho. Pero el Mesías que sería quitado es el mismo Mesías en gloria que aparece en el capítulo 10. Pero Él ahora, hermanos, tiene los méritos para salvarnos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la lucha de Satanás con Dios? Es que Jesús dijo así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar-vos un lugar. ¿Acuerdan de lo que hablé de Apocalipsis? Y ya no se achó para ellos, Satanás y sus seguidores, ¿qué? Lugar. Hay un lugar vacante, mis hermanos. Entonces la guerra entre Cristo y Satanás no es que mirar quién tiene un brazo más fuerte. La guerra entre Cristo y Satanás es que Dios condensó, colocó todos los perdidos en ese planeta y ahora los va a destruir, pero el Señor está haciendo un plan para salvar a los pecadores, a los seres humanos. Y ahora viene Satanás y dice así: usted no puede llevar a ese ser humano. Y Jesús dijo: sí, yo puedo. Voy a la cruz y voy a morir por él. Pero él no quiere, pero sí voy a tratar de salvarlos. Esta es la guerra. Por decir, hermanos, cuando leemos el libro de Zacarías capítulo 3, menciona la Biblia que el sumo sacerdote Josué estaba ahí delante de la presencia de Jehová y ahora el acusador venía a acusarle porque sus ropas estaban sucias. Esta es la guerra, esta es la batalla. Por decir, hermanos, yo estoy ahí y ahora el Señor dijo así: Juárez, usted va a venir conmigo al cielo, le voy a llevar al reino de mi gloria. Y ahora viene Satanás: no, este Juárez no puede ir. ¿Cómo que él va al cielo? Mira su vida. Él hizo esto, robó, andaba en pandanga y tomaba y fumaba. Y ahora ¿cómo lo va a llevar al cielo? Esta es la batalla, hermanos. Esta es la guerra. Porque cuando Daniel mira que 3 semanas, 21 días, estaba peleando el rey de Persia, ahora con
con Miguel, y ahora entonces Daniel está entendiendo, hermanos, que lo que fue mencionado a él, en tus peticiones, tus palabras fueron escuchadas en el cielo, y por eso venimos, y ahora vino refuerzo. ¿No decimos amén, hermanos? ¿Quién era el pueblo de Daniel? Ellos eran adúlteros, transgredindo el sábado, adorando ídolos, y como consecuencia de sus pecados, como consecuencia de sus errores, fueron para la ciudad de Babilonia, como cautivos, como prisioneros. Pero ahora estão arrepentidos. Daniel está orando, intercediendo, y ahora viene del cielo, ¿quién? Viene el Señor. Dice, yo voy a llevar mi pueblo de aquí. E Satanás diz, não, como nos vai levar de aqui? Eles andavam adorando ídolos, eles andavam em apostasia, e agora, hermanos, 3 semanas era a pelea, pero não para mirar quem tinha mais força, era assim para mirar quais eram os méritos que havia para que pudiera regresar o pueblo de Deus, a igreja, a Jerusalém outra vez. Decimos amém, hermanos? Esta é a guerra. Não há em nós nada bueno, não há em nós nada que nos recomende a este lugar. Pero o Senhor, em sua misericórdia, tomou nosso lugar, puso nossos zapatos, pagou a pena de nossas culpas. Eu, meus irmãos, andava fumando, andava tomando, andava desvelando durante a noite, fazendo todo o revés, comendo mal, e o Senhor agora me viene a salvar. Pero ahora, ¿qué le parece? Se a guerra está em desvantagem, você vai dizer, como assim? Vamos dizer que você andava tomando soda, porque agora a maioria aqui já não toma soda, não? Nem água colorida, amém? Água pura, água alcalina, amém, irmãos? Pero vamos dizer assim, eu andava tomando soda, tomava soda e soda e soda, e agora então, mis riñones, mi hígado, mi sangre, todo empieza agora, mi pâncreas, todo empieza agora uma loucura, não? Porque vai intoxicando. Aí estão os conservantes, os colorantes, aí está o alumínio da lata, o plomo que cierra a lata, todas essas químicas, todo isso vai destruindo mis órganos. Quem criou mi pâncreas? Quem criou mis riñones? É Jesus. A Bíblia lo deixa bem claro, que Ele é o Criador. Então, eu estou tomando soda e álcool e cerveja e tanta coisa, e agora vou dormir. E então vem ele assim, ai, pobrecito de Juárez, mira o que está haciendo. E arregla, e limpia, e põe tudo em ordem. E o outro dia, onde vou eu? Lo mesmo. Tomando, e desvelando, e comendo de todo, fazendo el mugrero. E agora vem ele assim, ai, pobrecito, aí ele lo havia arreglado todo, pero eu lo amo muito, vou arreglarlo outra vez. Então o Senhor vem e arregla mis riñones, mi páncreas, porque quem arregla nossa vida? É Deus, hermanos. Você pensa assim, por acaso curou minha piel. Ah, me cortei aqui, mas já cicatrizou. Um azar, cicatrizou. Não, é Deus de amor que nos cuida, que nos dá a vida, que nos dá o aliento, que mira para que eu tenha a comida, a bebida, o aire, todo para viver. Pero dia, meus irmãos, vem Jesus todo o tempo e arreglando, cuidando. Um dia vem Satanás e diz, não, já chega, eu estou mirando. Você todos os dias vem a cuidar de Juárez, todos os dias você vem a arreglar o que está dañado, não é correto. E Jesus disse, sí es, eu lo criei, eu lhe dou a vida, eu lo mantengo com vida. Pero você, aqui está o ponto que você tem que entender, pero você tem que entender, assim disse Satanás, que você lhe deu o livre-arbítrio e você tem que respeitar-lhe. E agora como Jesus está? Amarrado. Porque Jesus nos respeita, ¿sí ou não? Então, meus irmãos, se nós seguimos pecando, comendo queso, comendo gordura de origem animal, tomando água com comida, comendo a qualquer hora, ou fora de hora, ou meio da noite, você crê que Satanás vai deixar assim por nada? Ele nos vai acusar. Ele merece um câncer. Ele merece um transtorno mental. Ele merece artrites. Porque ele quer. Não pode seguir ajudando a ele. Então, irmãos, esta é a guerra, esta é a batalha em que estamos metidos. E não somente de comida e bebida, porque por dizer, se você está metido em pornografia,
El Señor quiere limpiar tu mente, tu corazón, tus emociones, tus pensamientos. Pero usted cada vez que abre la internet, ahí lo busca. Cada vez que encuentra una revista, está leyendo en secreto. Entonces hay el momento en que Satanás dice, tiene que respetarle. Él ama esta basura, tiene que dejarle para que él asuma las consecuencias. Y ahora el Dios de amor, el Dios infinito, el Dios de poder, ya no nos puede ayudar. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene que respetar nuestras decisiones. Querido hermano, ¿quién compra el mugrero y lleva a la casa? ¿Es el diablo? No, somos nosotros. Por eso le menciono a la gente, hermanos, Daniel estaba ayunando 3 semanas, pidiendo perdón por los pecados de la gente, porque Daniel, dice la Biblia, él era un hombre santo, consagrado, dedicado a la obra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, llega el momento que el Señor ahora ya no tiene como ayudarnos. Aunque es un Dios omnipotente, Él pudiera limpiar este hígado, riñón, páncreas, lo que fuera en un momento. Él pudiera limpiar esta mente, limpiar la sangre, limpiar mis articulaciones, quitar toda enfermedad. Pero una cosa no puede hacer, ir en contra de nuestra voluntad. Por esto que están esas parábolas en la Biblia, como la parábola del hijo pródigo, que un día cayendo en sí, ahora tomó la decisión, voy a la casa de mi padre, porque allá hasta los empleados están comiendo y viviendo mejor que yo, que soy el hijo. Y cuando regresa ya no era orgulloso, ya no quería imponer su propia voluntad, estaba quebrantado, estaba humillado, estaba entregado y dice, Padre, no merezco ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Si tenemos, hermanos, esta guerra cósmica o esta gran batalla, como dice en Apocalipsis, en mente, vamos a ver que todas las parábolas, todas las enseñanzas de la Biblia ahora se van a acomodar de manera que podamos entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No es aquel efeminado que pinta la iglesia romana en unos cuadritos así que está como pálido ahí seco. No, es el Rey de Gloria, hermanos. Él no es un bebecito desprotegido, desamparado en el pesebre en medio de las vacas y burros. Él es el Rey de Gloria que encarnó para venir a ayudarnos a venir a la presencia del Padre otra vez. Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor nos está llamando hoy a venir a sus pies. Pero hay que quitar los zapatos para venir a sus pies. Así ordenó a Moisés. Cuando yo era pequeño, tenía ahí como 8, 10 años, yo amaba unas revistas que era el Dios, como tenía un martillo así grande a la mano, Thor, así que Thor, no sé si los que tienen mi edad tal vez que ya conocen, ¿no? Y él tenía superpoderes y volaba con este martillo y tenía mucha autoridad. Entonces, hermanos, yo me quedaba encantado mirando ¿cómo se dice? Dibujo, ¿no? Dibujo, sí. Y eso me llamaba la atención. Entonces, hermanos, cuando vino al cristianismo, yo pensaba así, ¿cómo Satanás quiere imitar la persona de Cristo y poner en esas historias para niños? Pero nuestro Dios no tiene un martillo en sus manos. Él no tiene su poder en un martillo. Su poder está en su amor, hermanos. Y esto Satanás no pudiera entender. De que el poder de Cristo no es su gloria, porque está velada. Él pudiera andar con los seres humanos. El poder de Cristo es su carácter, es su amor. Él es el Dios de gloria, igualito con el Padre. Entonces, hermanos, si usted está triste, está enfermo, está desahuciado, se usted está com medo, eu lhe invito hoje para que venga ao Deus de Daniel. Em el capítulo 9 estudiamos de que o Messias seria quitado. Daniel se quedou assustado quando virou que o Messias seria borrado. Pero agora no capítulo 10, o Messias viene ao encontro de Daniel. Pero o Messias não era, como decía Juan el Bautista, el Cordero. El Mesías ahora
es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún problema en tu vida que Él no pueda ayudarte. Pero Él espera una cosa: tu decisión. Tu decisión. Si usted está dispuesto a renunciar a tu vida, a tus propios antojos, a tu propia voluntad, como Él estaba dispuesto delante del Padre y decía: Padre, que no se haga mi voluntad, pero tu voluntad, entonces Él podrá hacer el milagro en tu vida. Mi querido hermano, yo sé que estoy hablando algo muy difícil. Es difícil, porque yo amo el pecado. Yo amo hacer las cosas malas. Tenemos en nosotros, por causa del pecado, una tendencia suicida. Amamos el mal, amamos el pecado, amamos el mugrero del mundo. Pero el Señor quiere quebrantar en nosotros el pecado y escribir en nosotros su propia ley. Amén, hermanos. Yo quisiera orar para terminar ese capítulo 10 de Daniel con aquellos que entendieron este mensaje. Estamos delante de un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente y omnisapiente. El Señor, mis hermanos, quiere salvar los seres humanos de este planeta condenado. El Señor quiere quitarnos de aquí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si hoy usted quiere reprender el pecado en tu vida, si hoy usted quiere entregar tu corazón otra vez al Señor, si hoy usted quiere vencer un pecado que usted está acariciando por mucho tiempo, yo me gustaría invitarle a que venga a los pies del Señor. Yo no conozco tu vida, no sé qué pasa en tu corazón, pero si usted siente que el Espíritu Santo de Dios te está llamando hoy al estudiar el capítulo 10 de Daniel, venga conmigo, vamos a orar al Señor. No hay que tener lágrimas ni emocionalismo, pero hay que tener una cosa que Dios espera: lucidez mental. Lucidez mental. Una decisión consciente. Porque muchos vienen por emoción, porque hay música, porque hay un coro cantando, pero poco quedan y se van. Pero si usted viene con entendimiento a los pies del Señor, usted podrá disfrutar de la eternidad en su reino. Amén, hermanos. Hace algunos días yo fui visitar un hospital, porque la familia, puede pasar, hermana, vengan aquí cerquita conmigo, yo quiero orar con ustedes. Si alguien más quiere pasar, puede venir. Yo quiero orar con ustedes. Hace algunos días fui visitar un hospital, hermanos. La familia me imploró: por favor, va a orar, él está muy mal. Y al llegar al hospital, hermanos, yo miré que esta persona, no voy a hablar porque es conocido de muchos de ustedes, esta persona ya no tenía lucidez mental. Lo que más el enemigo quiere destruir en nosotros, hermanos, es esta capacidad de entendimiento. Por eso nos ha dado la reforma pro salud del Señor, para que el Señor nos pueda ayudar a conservar lúcida las conexiones de nuestro cerebro. Es lo que más debemos cuidar. No importa qué pecado tengamos, no importa qué mal practicamos en nuestra vida, el Señor hoy, ahora, nos puede limpiar, nos puede purificar. Vamos a ver en el capítulo 12 que los impíos no pueden entender esto. Los impíos no pueden comprender a Dios, no pueden aceptar a Dios, porque no se puede entender por la ciencia a Dios. Pero es por fe que lo invito a que venga. Gloria a Dios, hay un gran grupo de personas. Usted que está en su casa también, póngate de rodillas, entrega tu vida al Señor, confía que Él tiene poder para sustentarte. Si alguien más quiere entregar su corazón, su vida a Dios en este momento, buscar socorro como buscó Daniel, entienda que nuestra vida podrá cambiar, hermanos. El Señor quiere restaurar la iglesia, quiere levantarnos otra vez. Muy pronto Jesús vendrá en poder y gloria. Y nosotros vamos a ver cuán importante, mis hermanos, es tener esta comprensión de quién es Jesús. No tengan miedo del diablo, no tengan miedo del enemigo, no tengan miedo del anticristo,
No tengo miedo de los ángeles malignos, de los demonios. La Biblia hace una invitación: temed a Dios. No tener miedo de Dios. Temer es reverencia. Temed a Dios, pero no termina ahí. Y dadle gloria. ¿Le gustaría dar gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Yo tengo mucho que agradecer al Señor, hermanos. Apenas fui a Texas y regresé y mucha lluvia y casi no pudiera mirar la carretera. Pero el Señor me guió y me trajo de regreso. Pero así es la vida. A veces no podemos ver nada. No podemos entender los peligros que están a nuestro derredor. Pero hay un ojo que nos cierra. Un ojo que conoce todas las cosas y que sabe el fin desde el principio. Amén. Yo voy a prostrarme a orar. Vamos a acercarnos más aquí. Venga más cerquita aquí. Vamos a orar a nuestro Padre. Padre amado que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por este libro profético, el libro de Daniel. Gracias porque ahí podemos encontrar en cada página la presencia de tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque podemos ver que aunque los reinos aparentemente dominan, pero quien tiene la orden final, la palabra final, es nuestro Criador. Te alabamos, Señor, te adoramos. Aún com esta mente tão finita por causa do pecado, tão pequena, pero el pouco que podemos compreender, lhe adoramos. Queremos aceitar a Jesus outra vez em nossa vida. Aunque não podemos entender muito, pero sabemos que Cristo é o regalo del cielo a la raça humana. De tal maneira que Jesus não solamente foi dado a nós por um tempo, pero é de nós por toda a eternidade. Graças, Senhor. Ajuda-nos a amar-lhe. Ajuda-nos a obedecer-lhe. Ajuda-nos a ser sua vontade. Quebrante em nós, Senhor, esta vontade pecaminosa. Mata este vírus del pecado, Senhor, que nos desequilibrou mentalmente, emocionalmente, fisicamente, pero mais que todo espiritualmente. Ajuda-nos a sermos como era Adão e Eva al princípio, Senhor, santos. Permita que nosso corpo também seja santo, que nossa casa seja santa, que nossa família seja santa. Padre, perdona nossa rebelião. De la misma maneira como Daniel orava, perdona nossa rebelião. Hemos hecho mal, Senhor. Hemos tropeçado, hemos fallado. Toma-nos em tus manos, Padre, e guia-nos de maneira a glorificar tu nome. Llévanos com bem agora a nossa casa. Llévanos com bem para as atividades da semana. Usa-nos, Senhor, para testemunhar deste amor infinito. De maneira muito especial, queremos orar por aqueles que estão vendo derrumbar-se sua casa, sua família. Aqueles que estão perdendo sua saúde, Padre. Tenha misericórdia de nós outros. Bendice os enfermos. Há muitos enfermos, Senhor. Visita-los, ó Deus, aqueles que estão allá em el hospital. Aqueles que não puderam chegar à igreja este dia. Entendemos que tu eres o doutor de los doutores. E que tu queres curar não somente o corpo, mas mais que todo el alma. Bendice tu igreja, Senhor. Sabemos que a grande maioria de tus hijos todavía já está em Babilônia. Alcánzalos, Senhor. Tráelos ao lugar correto, para que nos preparemos para colocar nossos pés em tu santo reino. Padre querido, graças por tu palavra. Agradecemos tu Espírito Santo, que é o que trabalha em nossa vida e em nosso coração. Aqui está um grupo de tus hijos. Abraça-los, Senhor. Llévanos com esta seguridade, como hablastes a Daniel, varón muy amado. Ajuda-nos a entender quanto amor nos tiene, al ponto de dar tu vida por nosotros. Padre, nos colocamos em tus manos. Acéptanos, Senhor. Te lo pedimos em el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús.